Ok. Bueno, primero me presento, mi nombre es Alejandro Montaña, soy representante del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Soy percusionista, investigador de la música colombiana desde hace más de 30 años y en esta ocasión quiero y estoy muy emocionado de presentarles a mis compañeros y compañera, quienes han venido, quienes vamos a hablar sobre un proyecto muy importante, muy interesante, que nace a raíz de la participación de Colombia y de toda la delegación de Colombia en el Festival de Jazz y Patrimonio de Nueva Orleans. Entonces, en primer lugar, para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Dirección de Artes, el Grupo de Música y el Plan Nacional de Música para la Convivencia, es muy importante promover la cultura colombiana en el mundo. No solamente relacionándonos y llevando una oferta cultural al planeta entero, sino relacionarnos con la diáspora, relacionarnos con la academia, relacionarlos con los músicos, relacionarlos con los sabedores y relacionarlos con todos los agentes culturales que tienen que ver con el fenómeno artístico. Entonces, este proyecto nace de precisamente esta intención de poder llevar los escenarios de circulación musical a otro estado, en los que podamos nosotros colaborar y profundizar los lazos con los músicos que están circulando y estos músicos cómo se relacionan naturalmente en sus entornos, cómo se relacionan con los otros músicos con los que comparten escenarios, con los que comparten backstage, con los que comparten en los hoteles, con los que comparten en los buses que los trasladan a los diferentes escenarios. Entonces, la profundización de estos escenarios se viene dando y nosotros pensamos que tiene que tener un asidero en el hecho artístico como tal. Es por eso que promovemos este proyecto binacional entre Colombia y Estados Unidos por medio de dos ciudades que para nosotros son muy similares, para mí en particular son muy similares. Las dos tienen ríos, ¿cierto? Son dos ciudades que tienen ríos, tienen ecosistemas y biomas similares. Y además de eso, comparten un fenómeno importante social, un fenómeno que se manifiesta a raíz de un formato instrumental que se llama las bandas de marcha, ¿cierto? Las bandas de marcha provienen desde estos procesos de colonización que sufrimos en toda Latinoamérica y estas bandas de marcha se asientan en estos territorios y producen fenómenos artísticos particulares. En Nueva Orleans pasó lo propio, en Quibdó, Chocó, pasó lo propio y en San Pelayo, Colombia, también pasó lo propio. Entonces, este proyecto quiso colaborar entre una chirimía chocoana que estuvo como parte de la programación del Festival de Jazz, circulando en este espacio, y una brass band que pusimos, o sea, esto fue bastante interesante porque esta brass band, en principio pensamos como en headliners, empezamos a pensar en agrupaciones reconocidas que fueran como pares a la chirimía Rancho Aparte, pero los procesos, digamos, naturales de la vida nos llevaron a tener una agrupación bastante interesante que surge de una colaboración con músicos callejeros de New Orleans que han ganado Grammys y estudiantes de la Universidad de Loyola. La Universidad de Loyola nos abrió las puertas, nos abrió los estudios y pudimos entrar y grabar cuatro canciones que surgen de un proceso creativo bastante emocionante que ya ustedes tendrán la oportunidad de escuchar y que da cuenta, digamos, de esta manifestación cultural y cómo podemos dialogar con la diferencia, que es lo que me parece más importante, cómo podemos dialogar con lenguajes diferentes, pero sobre unas bases en común. En este caso, la base común es la improvisación y el formato instrumental basado en instrumentos de viento e instrumentos de percusión. Entonces, quiero dar la bienvenida a todos ustedes con esta introducción. En primer lugar, vamos a estar hablando con Leonidas Valencia, un músico investigador chocuano, empresario,
que nos va a hablar sobre precisamente el contexto de la chirimía chocoana. Él va a hacer una presentación, va a hablar sobre este contexto en general y enseguida vamos a estar hablando con Tomás, ¿me recuerdas tu apellido, Tomás? Montoya. Con Tomás Montoya, él viene de Santiago, de Cuba, y es fotógrafo, investigador, profesor de español de la Universidad de Tulane y cofundador de un proceso que ya de pronto nos tendrás tiempo de contarnos, que se llama Canoa, que es un centro caribeño de artes en colaboración con New Orleans, algo así, ¿cierto? Y finalmente, para recoger toda esta experiencia, quisimos invitar a Ana María Ochoa, quien es una persona muy importante para la cultura colombiana, es etnomusicóloga, directora del Departamento de Música de la Universidad de Tulane, y ella va a tratar de, tienes una tarea un poco difícil, porque va a tratar de buscar esos puntos de convergencia y esos puntos de divergencia entre los dos formatos instrumentales. Entonces, así las cosas, pues los dejo en manos de Leonidas Valencia. Sin antes, quisiera como pues agradecer a toda la organización del festival, a Valerie. Muchas gracias por propiciar estas conexiones, a la Cancillería. Diana, por favor, un gran aplauso para Diana. Uno solo, no mentiras. Gran aplauso a todas las personas que se involucraron y pues por supuesto un gran aplauso y un merecido reconocimiento al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Entonces pues los dejo sin más con Leonidas Valencia. Buenas tardes para todos. Como ya dijo el compañero, mi nombre es Leonidas Valencia, soy músico, vengo del departamento del Chocó, un territorio ubicado en la región Pacífico Norte de nuestro país. Y el tema central es un formato musical que tenemos, que es lo más representativo, lo más emblemático, que se llama chirimía. Es importante explicar que ese nombre nace de un instrumento musical europeo, pero que se da un proceso de dominación de los turcos al centro de Europa y toma el nombre de chiringue y luego de chirimía. Llega como instrumento acá con el proceso de conquista y colonia, pero nosotros en el departamento del Chocó escuchamos el término y lo ubicamos a un formato que es la máxima simplificación de las bandas antiguas de viento. Un clarinete, un bombardino, 3 percusiones, un bombo o tambora, unos redoblantes y unos platillos. Allí nace el formato chirimía, que no tiene nada que ver con la chirimía. La chirimía es un instrumento turco o moro, podemos decir, y que servía para reforzar los coros en las catedrales. Entonces, nuestro formato no tiene nada que ver con ese instrumento musical. Siempre es bueno recordar también que es un proceso, este formato es un proceso de dominación. ¿Ante quiénes? Ante un grupo de esclavizados, que son los afro y los indígenas. Y de esas resistencias que se dan, es que este formato se vuelve implacable, se vuelve fuerte y se vuelve elemento identitario de nuestra cultura. Es decir, esa resistencia nos sirvió para voltearlo, a pesar de que era despreciado por el dominador, ese formato, para nosotros fue lo más importante y hoy en día es un elemento identitario de nuestra cultura. Entonces, nosotros, ¿qué encontramos similitudes hablando de ese formato chirimía del Pacífico Norte con la música o con la jazz band, o la brass band o la diesel de acá de Luciana? En primer lugar, somos músicos de un territorio de río, tanto acá en Luciana como en el departamento del Chocó. Tenemos aproximadamente 238 ríos, con 3 super grandes ríos que son Atrato, San Juan y Baudó, con una diferenciación, una especialidad, que 2 de ellos desembocan al Pacífico y el Atrato desemboca al Caribe, es decir que tenemos una influencia caribeña. Esta mañana estoy viendo las embarcaciones de aquí en Mississippi, son idénticas a las lanchas que nos llegaban de Cartagena, que es la que nos llevan la música cubana, la música de todo el Caribe a nuestra región, y de allí tenemos muchas músicas con los mismos nombres. Tenemos son chocuano de Cuba, los braceros cubanos llegaban hasta nuestro territorio, cantaban canciones que se quedaron, que hoy día son nuestras y no cubanas. Mi abuela tenía una máquina, ya se pasaba de vieja, eso es cubano, pero usted ya no lo tiene, ya es nuestra. Hace más de 150 años ya es nuestra, pero lo llevaron los braceros cubanos a nuestro territorio y por eso tenemos son chocuano. Tenemos porro, de acá del Caribe, porro chocuano. Y lo más importante es que en ese proceso de dominación, lo que aprendimos fue las músicas del dominador,
Es decir, polcas, danzas, contradanza, mazurca, toda esa música cortesana la aprendimos y la tenemos. Empezamos a componer sobre ella. Y otras músicas que tienen mucha fuerza de las raíces afro, como son lo que hablaba el compañero ahora, todo lo que es el Pacífico Sur, con sus currulados, con sus pangos, etcétera. Nosotros tenemos mucha raíz bantú en todo ese proceso del departamento del Chocó, con aguabajos, con porros, con cumbias, con cumbiones. Toda esa música bantú la tenemos y es muy importante, pero tenemos un lazo muy determinante con todo el Caribe. Eso es un punto. Y en el Mississippi se da lo mismo. Básicamente, este formato que no lo quise mirar en internet, no quise vivirlo primero acá con los músicos, lo viví antier y ayer, era ver que inmediatamente damos el código rítmico nosotros, inmediatamente lo tocaban porque es el mismo código. O sea, no hay ninguna diferencia. Entonces podíamos tocar bayones, podemos tocar danzas, contar lo que sea, porque es el mismo código. Es decir, no hay nada diferente. Solamente algunas variaciones que se pueden dar, pero son ya particularidades muy pequeñas. Pero en términos generales, nuestras músicas están unidas por dos grandes claves, que son de la cultura bantú y de la cultura yoruba. Nosotros somos más bantú hacia el Caribe, el Pacífico Norte, y más yoruba al Pacífico Sur. Entonces, los ritmos con sus binarios, con su división ternaria, como el currulado, todo eso, es muy, muy yoruba, y nosotros con los binarios, con su división binaria, muy caribeños o bantúes. Ya tenemos la presentación, maestro. Bueno, este que ven ustedes allí es un formato de chirimía. Si ustedes ven ese formato, básicamente es europeo. Un clarinete europeo, un bombardino europeo, un redoblante europeo, unos platillos europeos. Y la única africana que está ahí es una tambora. ¿Sí me entiende? Hay un proceso de dominación. O sea, nosotros hicimos una apropiación de una banda antigua de viento que nos llegó y construimos ese formato. Entonces, nosotros somos muy afro, los que tocamos el formato, pero nuestros instrumentos son europeos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la forma de interpretarlos. Pueden ser europeos, pero tocados por nosotros hay una connotación distinta. Lo mismo ocurre con los instrumentos del Pacífico Sur, que a falta de que los evangelizadores no llegaron con los instrumentos de la banda antigua de viento allá, hubo que apelar a la memoria africana y construir lo que tenían en África, sus marimbas o maracas tubulares, sus cununos, etcétera, porque no llegó la banda, allá no llegó la banda. Y esa es la gran diferencia entre el Pacífico Norte y Pacífico Sur. Nosotros tenemos una banda muy europea, que es la chirimía, y el Pacífico Sur, como no llegaron allá los instrumentos de viento, etcétera, entonces tuvieron que apelar a la memoria africana, y ahí vemos la gran diferencia en los dos formatos. Lo otro fundamental de la chirimía es que nosotros somos músicos de calle, como son los músicos de Luciana. Nosotros tocamos en la calle, es el espacio natural de nuestras fiestas. Y las fiestas nuestras son fiestas patronales. O sea, un santo, nos pone un santo patrón. Teníamos dos patrones. O un santo si teníamos dolor por algo, o un patrón humano que era el esclavizador. O sea, teníamos dos patrones. Entonces mucha gente apelaba al santo y otros apelaban al patrón humano. Entonces, a partir de eso se llaman fiestas patronales porque tenemos un santo que nos ponían allí. Hay pueblos que tienen hasta 3 y 4 santos. O sea, 4 fiestas. Entonces nosotros nos movemos en un contexto de fiesta. Pero si revisamos la parte orgánica de la fiesta, también vuelve a ser europea. Entonces tenemos una misa que la hace el cura, ¿cierto? Con la dominación religiosa, pero también tenemos un pasacalle que es muy europeo, pero tenemos las vacas locas, aunque no tenemos vacas allá, pero tenemos vacas locas porque en Europa las tenía, y los curas busquen los cachos y llaman las vacas locas. Sí, las tenemos. No tenemos cultura ganadera, pero tenemos vacas locas. Pero también el alba, la verbena, toda esa estructura es europea, no es afro. O sea, hemos revisado muchas fiestas africanas a ver y no encontramos esa estructura. La estructura es europea, así como la misma arquitectura, muy europea. Entonces la plaza, la iglesia, y a partir de eso se vuelve un desarrollo muy orgánico. Y nosotros nos desarrollamos la ciudad de Quito a orilla del río, muy orgánico. O sea, a orilla de las quebradas y en los ríos vamos haciendo las casas. Entonces van a ver que no encontramos la subdivisión perfecta, sino que vamos bordeando un río o bordeamos una quebrada. Entonces somos muy orgánicos en el manejo del agua. El agua es el factor fundamental y determinante. ¿Dónde están los afros en los pueblos? Donde está el agua. Nosotros no estamos en la montaña. ¿Dónde buscamos el oro? Desde el agua. O sea, no tenemos el oro en la montaña, tenemos que zabullirnos al agua. Y ahí hablamos de una construcción ancestral como es el biche, que también lo maneja mucho en el petróleo. Ese biche no se usa para tomar trago, para embriagarse,
sino que se usa es como un bálsamo para el trabajo. Si yo tengo que meterme todo el día al agua a minear, se me enfría el cuerpo. Entonces me tomo un trago grande de biche para calentar mi cuerpo por dentro. Eso es lo que se hace. Si, no, a falta de médicos, los botánicos se inventan unas hierbas, pero para que esas hierbas no se puran en la botella, hay que echarle biche. Y ahí salen las múcuras o las balsánicas. O sea, el biche no es para embriagarse solamente, era como una forma de atender sus necesidades de salud, de salubridad. Si una mujer estaba embarazada y tenía mucho dolor, hay una balsámica para eso. Si una persona le duele una muela, hay una balsámica para eso, etc. Entonces es muy importante eso. El contexto musical, llega un cura español a nuestra región y empieza a formarnos desde la lectoescritura musical centroeuropea. Y ahí ya viene una tensión, que los músicos que terminamos esa escuela nos decían músicos, y a los que no estudiaban esa escuela decían, no, esos empíricos, ustedes no son músicos porque ustedes no saben leer. Es una tensión que se creó allí. Sin embargo, nos sirvió mucho para entender también los diferentes lenguajes europeos, pero también para escribir los lenguajes propios. Y en eso hicimos una cantidad de libros que están ahí, podemos dar el link para que los puedan descargar y entender estas dinámicas. El otro punto es que nosotros en la calle, con la música lo que hacemos es comunicar lo que pasa en el territorio. No sé si la música de Luciana dice lo mismo, porque yo le ponía ayer una grabación de músicos de acá, allá los chocuanos, se las mandaba, me decían, pero es que es como un poco triste, ¿no? No es que sea triste, es una melancolía, pero con alegría. O sea, el feeling que tiene la música del jazz de acá es algo que se siente. O sea, y lo mismo ocurre con la chirimía. Si el músico está aburrido, que se le murió alguien, etcétera, así no toca, bajo de nota. Pero está muy contento, sube la nota. Entonces, es muy humana, es muy orgánica. O sea, no depende del papel. El papel no es el que media la música. Lo que media la música es el estado de ánimo de las personas. O sea, que somos un dispositivo cultural vivo. Mientras que las músicas que están en un papel y que son medidas por un papel, yo lo considero un dispositivo cultural muerto. Esas son músicas muertas, son músicas estáticas. Nosotros somos músicas vivas. Yo puedo cantar ahorita, todo el mundo está bailando, quilele, y Mara puede decir, todo el mundo está bailando, ay, quilele, lo puedo modificar. O sea, es lo mismo, pero yo, según el estado de ánimo, lo puedo variar. Y el elemento fundamental de nuestra música es la antífona. Nosotros somos muy antífonas, es la pregunta y la respuesta. Todos me van a contestar, quilele, todo el mundo está bailando. Quilele. Yo también lo sé bailar. Quilele. Como bailan los demás. Quilele. Lo bailaba mi papá. Quilele. Sabroso con mi mamá. Quilele. Ay, Mariti, Marita. Quilele. Ay, Mariti, Marita. Quilele. Entonces esta es una música de pregunta y respuesta y de participación de la comunidad. No es una cosa, entonces lo importante no es que vaya la música a un disco, sino cómo la consumo. Y el consumo no puede interpretarse como el yo dar dinero para obtener esa música. Es una gran diferencia del uso de nuestras músicas. Nuestras músicas las usamos primero para el consumo, pero con el afán de conseguir dinero, entonces nos han dicho que tenemos que comercializar nuestra música y tenemos que ir al festival y tenemos que ganar un premio y tenemos que tener discos de oro. A nosotros nos interesa eso. Es como buscar un disco de oro de un alabao. El alabao lo usamos es para enterrar a nuestros muertos o el gualí para los muertos niños, no para ganar plata. Entonces, ese es un punto muy importante de qué es lo que se comercializa, con dinero o sin dinero. O sea, porque toda una comercialización con nosotros, nuestras propias músicas las tocamos en la calle, las tocamos en un recinto, las grabamos también, pero lo fundamental de nuestra música no es venderla, sino darla a conocer y compartir, que lo más importante es compartirla. La música para nosotros es vida. En nuestro departamento, cuando una persona está muy enferma, se va con la chirimía a la casa y se le toca y esa persona, muchos mejoran. Es salud, es curación, es sanación. Para eso usamos la música. O en algunos casos cuando el duende se lleva a algún niño, van con la música y lo rescatan también. Entonces, mira todos los usos de la música independiente de venderla. ¿Sí? Nosotros no tanto estamos por vender la música, sino para disfrutarla y para crearla. Y en ese nivel de participación es muy importante porque un tema se enriquece todos los días porque el público va aportando. Nosotros tenemos una fiesta que se llama Fiesta de San Pacho, vamos por la calle cantando y la gente que el público va aportando. Yo voy cantando, todo el mundo está bailando, quilele, ey, 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 ey. Alguien dice eso y yo lo tomo y me va enriqueciendo a mí. Yo después, todo el mundo está bailando, quilele, ey, ey, ya lo tomé, pero me lo enseñó ¿quién? La comunidad.
O sea que es un tome y dame entre nosotros y la comunidad, y eso lo hace diferente, lo hace totalmente diferente. Ahora, el afán de nuestra música no es tanto escribirla, sino interpretarla. Hay música que se escribe y se interpreta como yo dije que la escribí. Nosotros necesitamos interpretarla. Yo a veces la copio y le pongo al pelado la partitura y me hace con otra cosa. Entonces la interpretación es lo que vale. Con lo que estaba haciendo ahorita. El disco dice, todo el mundo está bailando. Y yo puedo decir, todo el mundo está bailando. Sí, lo puedo variar. Y está teniendo la misma melodía, pero le estoy aportando algo. Entonces, nos damos músicas vivas porque todo el día están resistiendo nuestra música. Y nos acompañan en todo el trayecto de la vida, que es muy corto. Desde que nacemos hasta que nos morimos, así tenemos la música. No es desde la plataforma, no es desde el disco, sino que es en comunidad que compartimos nuestra música. Y si se puede comercializar, pues bien, no tiene nada de malo. Pero lo primero no es la comercialización, sino que la música para nosotros es comunicación. Así como el río nos sirve para comunicarnos, el río también es el espacio natural desde donde se componen canciones. El mar también, nosotros somos música de río, de mar y de selva. ¿Hasta ahí? ¿O sigo? Pues entonces, pues ya con ese contexto de la chirimía tan fabuloso que nos cuenta Leonidas desde su experiencia absolutamente anecdótica y llena de... Con él uno se puede quedar horas conversando al respecto. Ahí donde lo ven, tiene un montón de discos encima. Les recomiendo que se busquen a la agrupación La Contundencia. Él fue uno de los primeros en grabar la chirimía en formato tradicional. Entonces, chirimía tradicional, Leonidas Valencia. Él es Spotify, ahí lo tienen, para que lo consulten y escuchen esa música tan particular. Es muy particular, para que la te pongan atención. Entonces, los dejamos con Tomás. Bueno, ¿cómo uno habla después de una persona que puede cantar, no? Se mete uno en líos, ¿no? Pero bueno, yo soy cubano y como la mayoría de los cubanos nos metemos en cosas tú puedes hacer eso. No, yo sí puedo. Y aquí estoy yo metido en este lío, tratando de explicar toda una cosa que es inmensa y que el tiempo no va a ser suficiente, ¿verdad? Valerie sabe que los cubanos se meten en cosas que dicen que sí, pero lo hacemos. Lo resolvemos, ¿verdad? Yo trabajé con Valerie en el 2017 en el Festival de Jazz dedicado a Cuba. Yo soy de Santiago de Cuba y allá tenemos una bebida también parecida que es albichi. Le decimos, bueno... Chispa de tren. No, es algo muy local, por eso ponerle contexto. Yo voy a poner un poquito de contexto aquí. Por eso poner contexto es importante. Es una bebida que es aguardiente, el alcohol es aguardiente, y ponen los que saben, raíces y hierbas y hojas y cortezas de árboles, y se llama tifei, y viene de la tradición haitiana cubana, del sur de Cuba. Y ahora mismo yo hubiera necesitado un trago después que usted cantó, para yo poder hablar, un trago de, ¿cómo se llama? Bichi, tifei. Pero viene del creol, del francés, supuestamente es como petit, ayúdame, petit como la pequeña floresta, más o menos en francés, en creol, y es como el bosque pequeño en un lugar, ¿de verdad? Bueno, en fin, poner un poco de contexto. Yo llegué a Nueva Orleans en el 2004. Antes del huracán Katrina. Y cuando yo llegué aquí, por supuesto, yo no entendía nada de lo que pasaba, yo no llegué así, yo de Cuba había salido una sola vez. Y llego, pero me siento en un lugar cómodo, muy cómodo, por lo que estaba hablando el maestro, y alguien más estaba hablando de cómo hay un tipo de energía que viene de esas conexiones culturales
y esas conexiones étnicas, esa conexión con África y con Europa y esa hibridación de conexiones que suceden en las Américas, ¿verdad? Por eso uno llega aquí y dice, oh, yo soy de aquí, más o menos, ¿no? Soy y no soy. Y la gente te mira a los ojos, y la gente te saluda, y si tú no saludas eres un pesado, y eres un... cosa que no pasa en Estados Unidos. En este país eso no pasa. Sí, eso de que en la calle la gente te saluda y no sé qué, y es desagradable, pesado no saludar al vecino. Eso es de New Orleans por el tipo de conexión que tiene con en común con nuestras tradiciones, ¿verdad? Africanas, francesas, españolas, etc. Para hablar de contexto, antes que se me olvide, y una cosa de la cosa de crónica, cómo estos desfiles tienen algo de crónica social. Es muy interesante. Nosotros llevamos en el 2002 una brass band de New Orleans, se llama River Brass Band, a Santiago de Cuba. Y ellos desfilaron en Santiago y de momento, y es un ritmo diferente, muy diferente a las congas en Santiago, el carnaval en Santiago, el tipo de música que hacemos allí. Y ellos empezaron a desfilar y la gente del barrio se metieron y empezaron a hacer cantos que tenía que ver con algo que estaba pasando en ese momento en Cuba, algo social, político, económico, y era lo que quiere un panda, pero es una historia más larga. Pero hoy se meten y empiezan a cantar al ritmo del second line o de la brass band. Estos cantos que son cantos de protesta social, de cosas de relaciones de poder en la comunidad, muy interesante. Y porque estas tradiciones nos atañen a todos, ¿verdad? Ok, para poner un poquito de contexto histórico de cómo aparecen las brass band y los second lines y esas cosas en Luisiana, en New Orleans. Ustedes, bueno, quizás algunos saben que en 1863 termina la esclavitud en Estados Unidos, porque estaban en plena guerra de secesión y Lincoln se da cuenta y dice, oh, bueno, le doy la libertad a los esclavos y damos la libertad a los... Esto, yo haciendo mi imaginación, ¿no? Si damos la libertad a los esclavos, ellos nos van a ayudar, porque al final la guerra del norte contra el sur, una de las cosas es eliminar la esclavitud, y la esclavitud, porque además tiene un factor económico del momento, necesitamos obreros, no esclavos, para la nueva industria, el capitalismo, no sé qué, pero si damos la libertad a los esclavos, tenemos más gente a nuestro favor, ¿no? Y así pasó. De ahí en el 65 ya termina la guerra de secesión y en el mismo 1865 hay una enmienda que se pone a la Constitución de Estados Unidos. La enmienda 13, 13th Amendment. Que esa enmienda está diciendo que se termina, es decir, legalmente ya se termina la esclavitud. A no ser que alguien cometa delitos y por esos delitos en prisión pueda volver a ser esclavizado otra vez. Es decir, elimina la esclavitud y deja el lugar abierto para la persistencia de la esclavitud. Hay todo un rejuego político ahí, histórico con eso. No quiero meterme en eso, pero estoy solo diciendo un poco el contexto histórico, ¿no? Finales del siglo XIX. Y ahí está toda la cosa de Jim Crow, la reconstrucción y un país nuevo, ¿no? Donde los esclavos eran libres y la gente negra en el sur, qué iban a hacer con la gente negra y cómo se iban a incorporar a la sociedad. Los estados del sur tenían libertad de tomar decisiones de cómo hacer las cosas y cómo interpretar esta cosa de la libertad, y comienza todo un proceso súper complicado en el sentido social del momento.
en el 64, aquí en New Orleans, en Congoswell. Congoswell está a una cuadra de aquí, allá, acá, no sé, para allá. En Congoswell se reúne un grupo de organizaciones económicas y de ayuda mutua que existían ya, es una historia más larga, que existían ya en New Orleans, y se reúnen a festejar el 11 de junio, se reúnen a festejar el fin de la esclavitud. Y uno de los acuerdos entre ellos era que hubieran desfiles para esa celebración. Y son los primeros grandes desfiles, que dicen los parades, los primeros grandes desfiles que pasan en New Orleans, ya en el sur independiente, ¿verdad? O sin esclavitud, supuestamente. Y cuando piden ponerle un nombre, perdón, ¿estoy bien de tiempo? Okay. Dale. Y como piden buscar un nombre, esto es anecdótico, yo no tengo todos los detalles concretos de eso. ¿Cómo se vayan las bandas? ¿Cómo son brass bands? Son bandas de metales. Y en todo ese contexto aquí, que es un contexto también de relaciones de poder, de rebeldía, de la gente esclavizada, buscando su lugar en la sociedad, buscando una visibilidad. Empiezan los desfiles como un fenómeno también, como pasó en Cuba, Colombia, en todas las Américas, de cómo hacerse visible, ¿no? Ante un mundo que los había tenido aplastados. Y en Cuba le decimos invasiones. Es decir, cómo ir por todos los barrios, de un barrio a otro, cantando cosas que no le gustan al poder, que no le gusta a la autoridad de turno, divirtiéndonos, tomando cualquier tipo de cosa, el tifey o el ron, el aguardiente, bailando, gozando, gritando, siendo nosotros en un mundo que no era de nosotros y que nos siguen negando. O sea que históricamente nos seguían negando y nos seguían negando. Pasó en todas las Américas y pasó, por supuesto, en New Orleans. Y estas negaciones, aquí hubo un hecho histórico muy interesante que pasó aquí, que después viene algo que tiene que ver mucho con la reconstrucción, con Jim Crow, que es Plessy versus Ferguson. Homer Plessy, que el tipo era zapatero, era un criollo, un criol, que le dicen, un hombre de raza mixta, ¿verdad? Y es una historia larga, se monta en un tren y hay todo un lío, eso va a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema en realidad pierden la pelea, porque fue organizado por los movimientos civiles aquí, pierden la pelea y termina y comienza algo en Estados Unidos que se llamaba separados pero iguales, que en inglés es separate, ¿cómo es? Separate but equal. Entonces aquello, y viene todo el lío ese. Yo no quiero más meterme en problemas aquí. Vamos a ir. Y es muy interesante entender este contexto porque son los años, en esos mismos años, eso es 1896, el Plessy versus Ferguson. En 1898, Estados Unidos interviene en la guerra cubana del Ejército de Liberación Cubano contra España. Interviene, termina la guerra contra España y comienza el nuevo imperio. Comienza, sí, Puerto Rico cayó de carambola, decimos, porque se meten en la guerra cubano-española. Y ahora la guerra, para rematar, se llama Guerra Spanish-American War, como si los cubanos no hubieran estado ahí. Es así como, y los cubanos llevaban casi 20 años luchando contra los españoles y los españoles estaban casi vencidos. Era casi el final de la guerra. Estados Unidos, tiene una treta ahí con un barco en La Habana, el Maine, y no sé qué, interviene Estados Unidos y ahí incluso van gente afroamericana
de Luisiana, algunos de New Orleans y de un pueblo que se llama Donaldsonville. Van a Cuba allá y son parte de la intervención y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero es muy interesante cómo todos estos rejuegos históricos, sociales y en un contexto muy complicado en cuanto a poder, van condicionando factores que tienen que ver con música, ¿verdad? En Cuba, en Santiago de Cuba, por ejemplo, tenemos nuestros desfiles son de las congas usan percusión africana toda, y que algunos vienen de la influencia haitiana en Cuba, toda la conexión del Caribe. El instrumento de viento que se usa en las congas es una corneta china. Es china. Entonces, el Caribe y todas estas influencias son muy complicadas. Y allí hubo chinos aquí en todas partes en las Américas, ¿no? Que llegaron en semiesclavitud, no sé qué. Como todos esos elementos, como los japoneses en el sur de América, ¿no? Como todos esos elementos empiezan a formar unas formas nuevas ahí muy complejas que tienen que ver finalmente con la música. Para ir a las brass bands y a los instrumentos y las cosas, no se puede entender nada de eso sin el desarrollo de la economía del momento, el desarrollo técnico, el desarrollo de... En 1800, ¿en qué año fue eso? 1800, por ahí también, 1890 y pico, aparece una cosa que se llama sousafón. Sousafón. Porque que es lo que le dicen, tuba, ¿verdad? Porque era cómoda. Hay un director de orquesta, John Philip Sousa, que ni siquiera lo hizo él, lo hizo alguien para él. Porque esto es más cómodo. Se pone alrededor del cuerpo, no tiene la campana hacia arriba, que le cae agua, ¿verdad? Se puede marchar con él. Inicialmente se hizo para bandas, orquestas y bandas, que la gente puede estar parada, la gente puede caminar. Es mucho más ligero también la cosa tecnológica, cómo empiezan a usar materiales más ligeros. Y algunos instrumentos, los instrumentos más comunes, y de eso la musicóloga seguro va a hablar, aquí tenemos el sousafón, esa tuba que le dicen aquí, que es familia de la tuba, ¿verdad? Los trombones, las trompetas, saxofones, el tambor de caja, el bombo que le dicen, usan mucho las panderetas, influencias de todos, esas panderetas, la usan mucho aquí y la usan mucho los indios de Mardi Gras, que es otra historia. Pero una cosa de conexión con Colombia, con todo el Caribe, con todo el continente, en la gente africana o descendientes africanos, es el uso de cualquier cosa para percutir. Lo que tengan a la mano. Cualquier cosa. Y así pasó en todos lados. Y aquí usan mucho las botellas. Claro, si van tomando cerveza, entonces cogen las botellas y van golpeando la botella. Y percuten con cualquier cosa. Como pasó en todas partes. ¿No? Usa también campanas y usa lo que decimos en Cuba en la percusión, el cencerro. Cencerros, campanas, lo que aparezca. Entonces, finalmente, yo termino ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Maravillosas historias que nos sitúan, digamos, en complejos escenarios históricos, en complejos escenarios sociales, que esto me parece que es súper importante entender este escenario social en el que se gestan estas manifestaciones culturales, porque no es hacer música por hacer música.
sino es música en virtud de una problemática social, de un querer decir algo, de un manifestar, ¿cierto? La música como vehículo para manifestar todas nuestras incomodidades o nuestras conformidades, ¿cierto? Entonces, Ana María, te damos el paso. Muchas gracias. Bueno, pues primero que es un gusto escucharlos a ellos dos y un gusto estar aquí. Yo no voy a tratar de repetir lo que dijeron, sino que más bien quiero, sé que tengo creo que menos de 5 minutos, entonces quiero destacar simplemente 3 o 4 cosas. Entonces la primera es todos los países que se mencionaron: China, Turquía, Estados Unidos, Cuba, Luisiana, España, Haití. Y los quiero mencionar porque a veces nos enseñaron que la modernidad empezó en Europa, pero lo que estamos viendo es que el Caribe, como lo dijo Fernando Ortiz, es un sitio de reunión que fue fundamental para la constitución de Europa misma. No hubiera habido la Europa que hubo sin el tipo de mezclas que hubo en el Caribe, sin el azúcar del Caribe, sin el tabaco del Caribe, sin los músicos del Caribe, no habría habido el mundo que existe hoy en día. Entonces, me parece muy impactante recoger los países que nombraron todos. China también se nombró, porque está la diáspora africana, obviamente muy prominente, y lo quiero ahora dedicar un espacio para eso, pero no es lo único, ¿sí? Entonces, si quiero, se supone que íbamos a comparar a Luisiana y a el Pacífico colombiano, y miren todo lo que surgió, ¿sí? Entonces, es este ir y venir de mundos que es donde se hace, digamos, esta creatividad musical que tiene una efervescencia muy particular en esta cuenca que va desde Colombia, pasa por todas las islas del Caribe, con ese Pacífico Caribe que mencionaste tú, por Luisiana y por las costas de Centroamérica también. Entonces hay algo aquí que se reúne, que es muy especial y que también vimos con la presentación del profesor Manuel Sevilla. Lo segundo es obviamente el proceso de opresión, dominación y resistencia. Siglos, ¿sí? Siglos que transformaron pueblos enteros. Entonces obviamente también se habló de los bantú y de los yoruba, de los congos. O sea, también está presente África en el Caribe de muchas maneras. Y esta manera entonces de pasar de distintos momentos históricos, Tomás refirió momentos históricos de Luisiana con una historia política detallada. El maestro Leonidas se presentó más una historia más general del Chocó, pero este paso y este movimiento entre músicas que vienen con un proceso de dominación, pero que son apropiadas para una expresión múltiple, variada, y me parece que hay una expresión que los dos dijeron de maneras diferentes. La música es vida, y tú dijiste, la música es energía, ¿sí? Entonces, esos dos elementos de energía, de vida, surgiendo de músicas que nacen de procesos tan dolorosos, ¿sí? Y tan complejos y difíciles, me parece importante destacarlos, no necesariamente porque la música nos salva, porque yo creo que sin justicia y sin remuneración adecuada para los músicos y sin ese elemento no nos salva nada, pero sí transforma la vida. Entonces, se habló mucho de transformación, de la posibilidad de estar tocando algo, los músicos de Luisiana, y entrar la gente de la calle a variar, variación, ¿sí? En vez de músicas quietas, sentadas en un museo, lo que tenemos es una participación cuya base no es repetir el motivo sin variar, sino la posibilidad de yo meterme ahí con un pequeño cambiecito, que ese pequeño cambiecito ya hace que yo esté allí presente, ¿sí? Y los dos nos dieron ejemplos de eso. Entonces también quiero señalar eso. Lo otro que se mencionó es las aguas.
A veces pensamos en las regiones como territorios, pero aquí hablamos de ríos, hablamos de océanos, el Atlántico, a través del cual cruzaron los dominadores y los esclavizados, ¿sí? Pero también las cuencas del Mar Caribe, el ir y venir entre los distintos territorios. Yo estudio un poco América Indígena y cuando uno estudia América Indígena, los indígenas iban y venían entre Cuba, Luisiana, los ríos en Colombia, en el norte de América del Sur. Y es muy interesante porque la conceptualización no era territorio, era acuática, ¿sí? Las aguas que dan vida. Entonces también quiero destacar eso en este momento en donde nos toca tanto pensar en las aguas por el cambio climático, ¿sí? No solo en las tierras y en todo esto, pero también en las aguas. Lo otro es las bebidas, la sanación, ¿sí? Los procesos de cocción, de cocina, de cómo se pone a macerar un alcohol con una hierba y la conexión entre sonido y comida es muy fuerte, no solo en las culturas afro, sino en toda esta región de la que estamos hablando. No en vano hay muchos escritos sobre la salsa y la relación con la comida y muchas otras músicas también. Y por último, para cerrar, porque creo que ya tenemos que estar cerrando, sí, otro elemento que me parece importantísimo es la idea de intercambio, ¿sí? Que se está forjando no solo en el pasado, sino en este momento en el presente, con el proyecto que están haciendo, con estar sentados aquí conversando, y esa posibilidad a través de distintos tipos de pueblos que han tenido historias complejas, difíciles, ¿sí? Me parece que es para destacar, es un momento en donde creo que esos intercambios nos tienen que dar vida porque es un momento muy difícil también históricamente el contemporáneo. Entonces, gracias por escuchar, gracias por invitarme y gracias a nuestros invitados. Pues muchas gracias a todos. No sé si tenemos de pronto unos minutos para 2 preguntas. Si alguien, if someone, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? ¿Tú? Vamos. Pues primero, yo vi Lázaro y el Char, entonces cuando usted habló de que no tenía mucho que decir, me sorprendí porque Lázaro y el Char muestra las congas desde el centro de Cuba, y cuando el maestro Leonidas estaba hablando de la chirimía, para mí fue muy fácil ir a las congas desde la referencia cubana. Y pues, maestro Leonidas, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que ha hecho durante todos estos años para llegar a un punto en el que una bogotana que realmente nunca se interesó en Colombia por este fenómeno, llegar al punto en que estoy por fuera por tanto tiempo, y el esfuerzo que todos ustedes están haciendo para traernos la música, para inyectarnos desde allá, inyectarnos con todo esto y como que renovar nuestro conocimiento de cómo muchos hemos sido ignorantes, y renovar eso para mí es, como les decía anteriormente, refrescar el alma. Entonces, como colombiana afuera, agradezco todo el esfuerzo que están haciendo. Maestro Leonidas, ¿qué ha sido para usted el reto más que usted actualmente está viendo para poder internacionalizar este ritmo, o para poder llevarnos a nosotros, a muchas más personas, colombianos afuera, sobre todo, hablando como patriota? ¿Cuál es el reto más grande que está teniendo para poder llevar eso a nuestros oídos? Bueno, el reto más grande no lo tengo yo, sino
el Ministerio de Cultura. Nosotros desde 2003 empezamos a trabajar con el Ministerio y aquí está la profesora y empezamos con una cosa que llamó el Plan Nacional de Música para la Convivencia, que fue el momento donde el Ministerio reconoce la música de los territorios, porque en Colombia el Ministerio, la Cultura no reconocía la música de los territorios. Es un cambio total, no para la música nuestra y no para se reconocieran las músicas del país. Entonces, en las universidades, tú ibas a estudiar música y no veías música de los territorios, o si la veías como una electiva, algo por ahí. Entonces, eso se transformó. Hoy tenemos maestría en músicas colombianas en varias universidades. Ese fue el gran reto y que se ha hecho realidad, y por eso hoy son visibles, como tú decías, porque una de las cosas de nosotros, los afros, los indígenas, que también en el Chocó, antes que llegáramos los afros, ya estaban los indígenas. Y nosotros inconscientemente nos equivocamos mucho. Cuando hablamos de Pacífico, hablamos de negro. Y es un error. El Pacífico, antes que éramos los negros y los europeos, ya estaban los indígenas. Pero yo siempre hablo de las mixturas, de las diversidades. Y todas nuestras músicas, como las de Luciana, están enriquecidas por diferentes elementos de todas las culturas. No es apenas los afros, no es apenas los franceses o los españoles, no. Es todo eso, es un laboratorio que dio como ejemplo las nuevas músicas para el mundo. El jazz hizo posible gracias a ese laboratorio. Y nace acá, pero se va por todo el mundo. Y se crea una filosofía que es el feeling, y nosotros nos sentimos orgullosos de eso porque es lo que sentimos. No es lo que diga la empresa musical, no es lo que sentimos, y por eso los músicos tocan en la calle, independientemente que lo valide una disquera. Y tiene valores por la misma gente. Entonces, para nosotros es muy importante ese concepto, y ese fue el gran reto que lo considero de alta importancia, porque de invisible pasamos a ser visibles y a ser protagonistas de nuestras propias músicas. Sí, yo sí tengo que resaltar que eso fue un proceso muy largo de más de 20 años o 30 del Ministerio de Cultura, simplemente porque yo llegué a Colombia en 1997 después de hacer un doctorado y no conseguí trabajo en la academia. Y los únicos que en esa época me abrieron la puerta fue el Ministerio de Cultura empezando este proceso. Entonces es un proceso muy largo y no solo de los últimos años, y mucha gente dedicada. Muy buenas tardes, mi nombre es Derian Popó, soy luthier, hace 38 años más o menos trabajo la parte de lutería, y en los últimos 6 años estoy trabajando con el violín caucano. ¿Sí? Es un violín que se está visibilizando a nivel gracias a la apertura del Petronio Álvarez, donde son interpretados. Anteriormente se tocaba el violín europeo, acompañando nuestras músicas tradicionales. Ahorita estamos haciendo una investigación desde raíz, pues que decían que hay varias corrientes que dicen que el violín en la música caucana viene de Europa. Otra corriente que el negro miraba y copiaba y escondidamente empezaba a tocar y empezaba a gestar su música con este violín. Pero últimamente estamos viendo que realmente el negro trae ese legado. ¿Sí? Cuando llegó acá, vino un africano de Dakar y hacer como una visita a mi taller, a mirar pues lo de los violines caucanos, y coincidimos que teníamos raíces muy comunes, y él me mostró instrumentos que trabajaban un arco, tocaban un arco y lo tocaban aquí en el pecho como lo tocamos nosotros los negros en el Cauca. Entonces, yo creo que estos intercambios que, por ejemplo, yo estoy muy agradecido el haber venido acá al Festival de Jazz a mostrar que realmente tenemos raíces muy comunes con los negros de acá de Nueva Orleans, ¿sí? Y me emociono mucho, o sea, cuando hoy en la tarde estuvimos hablando acerca de eso, que acá se toca el violín, que se interpreta también en Estados Unidos muchas corrientes con la música de violín. Entonces, o sea, la pregunta mía es, ya abriendo este espacio, ¿qué se está haciendo realmente a través del Ministerio de Cultura para hacer estos intercambios, o sea, de saberes, ¿sí? De saberes, de que podamos nosotros intercambiar conceptos. Nosotros con mi esposa estamos haciendo una investigación acerca de la visibilización del violín caucano. O sea, muchos grupos no lo querían tocar porque no, que desafina, que es un violín que es complejo. Entonces empezamos a trabajar cuál es el tema. El tema es si desafina, bueno, busquemos la forma por qué desafina. Empezamos a hacer ese trabajo. El trabajo de calibrar la guadua, porque trabajamos con un tarugo de guadua, calibrarlo como
de la mejor forma. Y hemos logrado gran cosa, gran paso. Muchos grupos están interpretando nuestros violines, hechos allá en el Cauca, en Santander de Quilichao. O sea, ese aporte de OIM, de USAID, de Juntanza Étnica, nos ha catapultado. O sea, todas esas cosas emocionan a la gente y no, queremos conocer el violín, queremos tocar, pero suena diferente, suena muy bonito, ¿sí? Es un violín diferente, yo siempre les digo, si usted quiere que suene como un europeo, pues cómprese un europeo, pero este es el violín nuestro, o sea, este es nuestro concepto musical, estas son nuestras raíces, estas son nuestra herencia cultural, y eso es lo que nos enriquece y todo, y hemos querido trabajar para que no tengan vergüenza en mostrarlo, en tocarlo, en una fiesta, en eventos de matrimonios, porque esto embellece y enriquece nuestra cultura de nosotros como raíz africana, como cultura colombiana, como una mezcla de todo lo que somos, porque es una fusión de razas, ¿sí? La indígena, la negra, y nos hemos fusionado con todo esto, y esto es lo que hace ese sancocho que nosotros utilizamos en Santander de Quilichao, en el Valle, que es una combinación de muchos elementos que cuando uno lo lleva al paladar, ese sancocho dice, uy, tiene esto otro, pero todo sabe rico. Entonces, nosotros agradecemos mucho a esta gente que está haciendo estos intercambios que nos traen para que la gente vea que es otra Colombia, que es una Colombia que sufre por muchas cosas, pero también goza otras cosas que vivimos. Entonces, eso es lo que hemos traído acá. Queremos mostrarle a ustedes, queremos enseñarles que hay otras cosas lindas en Colombia fuera de la violencia, fuera de ser marginados. Y nos la gozamos porque cada que tocamos un bunde, una fiesta, es expresando, como dijo el maestro, o sea, ese sentimiento, a veces lo tocamos triste, pero a veces lo tocamos muy contento porque hemos recuperado valores. Entonces, muchas gracias, estamos aquí y hemos gozado. Y los invitamos a que estamos allá en el Jazz Fest, aquí en las muestras de esa juntanza étnica. O sea, no solo somos, entonces para que vayan y compartan. Bueno, pues una pregunta más. No, un comentario. Okay. Hace mucho tiempo estoy en este país, nunca he dejado de ser colombiana, pero ahorita estoy muy emocionada de ver todo lo que se está haciendo por nuestro país. Gracias, gracias, gracias. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Yo quisiera hacer un último comentario recogiendo un poco las reflexiones del compañero caucano. Yo creo que son más los puntos que nos unen que lo que no nos une. Yo creo que este es un momento de reconocer la diferencia, es un momento de podernos relacionar con el que piensa diferente. Yo creo que, digamos un poco para ponerlos en contexto, dentro del proceso de hacer este proyecto, nos hemos encontrado mucho con dificultades precisamente personales. Las relaciones interpersonales en los humanos son complejas. Son complejas porque muchas veces no entendemos cuál es la diferencia, como por qué piensa el otro diferente, por qué este piensa así, por qué este piensa así, y todo obedece, digamos, a un contexto social, a un contexto político, a un contexto musical, y vemos cómo de esta forma la música puede ayudarnos a romper esas barreras, nos puede ayudar a resolver nuestras dificultades, nos puede ayudar a resolver estas problemáticas sociales, a denunciar estas problemáticas sociales. Entonces, por eso es muy bienvenido los procesos que se hacen con la Second Line, con la chirimía chocoana, con estos procesos de resignificación de los territorios que también hacen las congas, y todos estos fenómenos de comparsa, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias a todos, un saludo de parte del Ministerio de las Culturas, las Artes, los Saberes. Queremos dialogar con el mundo, queremos ver esa diversidad, queremos mostrar esa diversidad colombiana, queremos ponernos a dialogar con nuestros pares, con nuestros dispares, queremos que en realidad el mundo sepa que Colombia es más allá de Pablo Escobar, más allá de todo este tipo de dinámicas que en realidad no nos sitúan, digamos, en unas complejidades que no vamos a desconocer, son reales, estas complejidades son reales, existen,
pero son mucho más profundas, nos superan, y el arte nos pone en unas situaciones y nos ponen en unos diálogos que son completamente diferentes. Muchas gracias. Valerie, gracias por traer toda esta delegación colombiana. Diana Catalina, gracias por hacer esto. Maestra Ana María, gracias. Tomás, mil gracias. El maestro Leonidas, siempre es un gusto tenerlo conversando con nosotros, y gracias a todos ustedes que están viendo allí y a todos los que hicieron posible esto de parte del Ministerio de las Culturas, Alexandra Giraldo, la maestra Ángela, el maestro Jorge Sosa, etcétera. Todos muchas gracias y un abrazo.